Hola, soy Jordi Bern, soy profesor de Reiki, profesor de meditación, terapeuta y el fundador de Kisetsu Reiki and Meditation School, una academia online de Reiki y de meditación. Hoy me gustaría reflexionar un poco acerca del Reiki. Yo creo que acerca del Reiki podemos hablar muchísimo, pero recién regreso de una maestría de Reiki en Japón que realizo cada mes de mayo, en un Japón precioso, Japón rural, donde por suerte he tenido alumnos de diferentes partes del mundo, culturas, religiones, y hemos podido descubrir un poquito más el Japón quizás menos turístico, el Japón que más se asemeja al Japón que existió cuando Usui Sensei, el fundador de Reiki, vivía y creó esta preciosa escuela Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryojo, que a día de hoy todos conocemos como Reiki. Lo que me gustaría reflexionar a día de hoy es, más que las diferencias y similitudes entre las diferentes escuelas, el propio concepto del Reiki. Cuando hablamos del Reiki, las personas muchas veces hablamos de una terapia energética, otras veces hablamos de un tipo de práctica que equilibra o armoniza los chakras, otras veces hablamos de un camino espiritual, otras veces hablamos de una práctica esotérica, algunos lo llaman una práctica budista, otros una práctica shintoísta, pero realmente tras 22 años practicando Reiki y 20 años enseñando Reiki, una de las cosas que me ha sucedido muchísimas veces es tener que responder a la pregunta, a la honesta pregunta de ¿pero qué es el Reiki? Es obviamente una pregunta que tengo que responder en los cursos, en los talleres o en las conferencias, lo entiendo, pero la he respondido en muchos contextos muy distintos. En el patio, en el parque infantil, cuando vamos con mi hija, con los otros padres, en el momento en que sale el tema de nuestros trabajos, cuando digo soy profesor de Reiki, siempre hay alguien con genuino interés que me pregunta, ¿pero qué es esto del Reiki? ¿qué es esto del Reiki? Implica varias cosas. Primero, implica una curiosidad. Segundo, y muchas veces implica el hecho de me suena. Yo creo que a día de hoy a todo el mundo les suena el Reiki. Sin embargo, si les preguntas, ¿puedes explicar qué es el Reiki? Creo que prácticamente nadie puede dar una respuesta más o menos satisfactoria, a no ser que quizás se dedique profesionalmente a ello o lo conozca muy bien. Pero en general es algo que suena, pero que no todo el mundo tiene claro qué es. Y en las escuelas occidentales y las escuelas japonesas, no es que cada una tenga una idea, porque muchas veces se piensa que la escuela occidental es más terapéutica y la escuela japonesa es quizás más espiritual. Sin embargo, no es del todo cierto. Yo he realizado formaciones de Reiki con dos escuelas japonesas. Una tenía, yo creo que un corazón muy espiritual, ¿no? La idea era enseñarte un camino espiritual. Y la otra escuela, sin embargo, te enseñaba cómo realizar terapia de Reiki. Entonces, no es que haya una diferencia entre Occidente y Japón en cuanto a la enseñanza del Reiki, sino que hay diferencias entre diferentes escuelas, ya sean japonesas, occidentales o de cualquier lugar del mundo. Lo que sí es cierto es que cada persona, cada profesor y cada practicante responde un poco a la pregunta ¿qué es el Reiki? Siempre desde su perspectiva, desde su propio conocimiento, obviamente, y un poco desde la línea de la escuela en la cual se ha formado. Sin embargo, nos deja muchas veces insatisfecho. De ahí la típica pregunta cuando tienes la oportunidad, ¿no?, de ¿qué es el Reiki? Como digo, me ha sucedido en contextos muy variados, incluso en el teatro, ¿no? Yo creo que soy de esas personas que siempre que hay algún tipo de obra donde hacen participar el público, mi cara, mi cabeza, no lo sé, pero siempre soy uno de los elegidos para salir. Algunas veces solo te preguntan el nombre o de dónde vienes, otras veces te preguntan algo más. Y si he tenido la mala suerte, entre comillas, de que me preguntaran a qué me dedicaba, siempre venían muchas preguntas y muchas veces un toque de humor. Sin embargo, y dejando el humor un poco de lado, sí es cierto
que creo que no profundizamos lo suficiente en comprender, explicar y transmitir la idea de qué es el Reiki. Porque todas las personas que lo practicamos, que hace tiempo que lo practicamos, y yo creo desde un lugar correcto, desde un interés real y genuino, sabemos que funciona en el sentido de que nuestra vida es mucho mejor con el Reiki que sin el Reiki. Sabemos que nuestra salud mejora, sabemos que nuestro estado de ánimo mejora, sabemos que incluso nuestro entorno social mejora, sabemos que es algo muy especial. Sin embargo, nos resulta difícil ponerle palabras. Y cuando le ponemos palabras, esas palabras van filtradas obviamente por nuestros conocimientos, religión, cultura o limitaciones. Yo creo que si le preguntara a mis padres, por ejemplo, qué es el Reiki, yo creo que les costaría explicarlo de una manera convincente. Sin embargo, ellos tienen muy claro que yo me dedico a Reiki, que mi vida ha cambiado radicalmente gracias al Reiki y que las personas que, en cierto modo, entran en contacto conmigo a través del Reiki, ya sean pacientes o alumnos, suelen estar agradecidos y contentos conmigo. Ahora bien, tener que explicar qué es el Reiki es difícil. Para mí, hace 15 años, yo tenía la certeza de que sabía muy bien qué era el Reiki. Explicaba la energía, explicaba el chi, explicaba la canalización. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia y sobre todo el mezclarme con otras culturas, en especial la china y la japonesa, que son dos culturas que la idea tanto del rei, de este espíritu, como del chi, de la energía, son obviamente o están muy enraizadas en la historia, ¿no? Y son mucho más sólidas. Me ha abierto la mente al punto de decir, me resulta más difícil explicarlo ahora que hace 15 años, porque los conceptos que tenía muy claros quizás no están tan claros ahora. También es cierto que muchas veces cuando la pregunta es ¿qué es esto del Reiki?, detrás ves un trasfondo en el cual la pregunta o la persona lo que quiere saber realmente es ¿esto ayuda o es una moda? Muchas veces esta es la pregunta que las personas quieren hacer, pero obviamente la pregunta que hacen es ¿qué es el Reiki? Yo siempre les enseño a mis alumnos tener varias respuestas, pero todas que salgan del corazón. Una persona que viene a recibir terapia porque tiene ansiedad no necesita que estés 1 hora y media hablando de qué es el Reiki. Necesita saber qué es una terapia, porque es a lo que viene, que es una terapia de imposición de manos, que a través de la imposición de manos se transmite una energía o, según para qué oyente, una supuesta energía que provocará que los niveles de ansiedad disminuyan. Esto es lo que necesitas saber. ¿Es cierta esta respuesta? Por supuesto. ¿Es completa? No. Pero la persona que viene a buscar una terapia de Reiki lo que necesita saber es ¿qué me vas a hacer y cómo me va a ayudar? De la misma manera que si vas a un masajista no necesitas saber ni las técnicas, ni los nombres, ni el creador de la técnica. Necesitas saber cómo me tengo que tumbar, me tengo que quitar la ropa, no me tengo que quitar la ropa, boca arriba, boca abajo, cuánto tiempo vamos a estar y si me va a quitar la contractura, me va a doler o no. Entonces, yo creo que tenemos que tener varias respuestas. Dependiendo de quién pregunta y dependiendo también de lo que queramos transmitir. Obviamente no será la misma respuesta cuando preguntan los alumnos en un curso de Reiki que cuando un actor está actuando en una obra de humor y tú eres el personaje escogido. La respuesta va a ser distinta. Sin embargo, creo que es importante que aunque sea esta segunda, la respuesta siempre venga desde un lugar certero, desde un lugar donde tú realmente creas en ello. Para mí la respuesta correcta a qué es el Reiki siempre viene del corazón. Y siempre les digo a alumnos y alumnas que contesten como ellos lo entienden. Obviamente, si vamos más allá y la pregunta es más profunda, ¿qué es esto del Reiki?, yo no respondería a una terapia, porque no lo es.
Una persona puede practicar Reiki practicando el autotratamiento, meditación, la recitación de los 5 principios conocidos como Gokai o el estudio de los poemas del emperador Meiji. Y no podemos decir que todo esto sea una terapia. ¿Tiene efectos terapéuticos? Por supuesto. ¿Es una terapia? No, es mucho más. Es un camino personal, es un camino espiritual, es una escuela de bienestar integral que genera paz interior, que ayuda en la salud, que aporta claridad. Es una escuela de mindfulness, es una escuela de meditación, pero la parte fundamental es el propio Reiki, que son 2 conceptos a veces escurridizos. Porque el Rei, en otro vídeo he explicado un poquito el origen del kanji de Reiki, que ayuda mucho a entenderlo, pero el propio Rei significa aquello divino que no solo viene del cielo, sino que está en nosotros. Y el Ki es un concepto muy antiguo, tiene más de 5.000 años, que implica aquello que nutre la vida, aquello que es la vida. El Ki no solo está en las personas, animales o plantas, el Ki está en las rocas, está en las montañas, está en los ríos, está en las nubes, está en todas partes. Aquello que nutre la vida, aquello que nutre lo que conocemos como la naturaleza, aquello que nutre lo que es el universo, es el Ki. El Rei es aquello divino que lo engloba todo. Pero obviamente esto no es una respuesta que quizás vaya a satisfacer algunas preguntas. Por eso digo que hay diferentes niveles y hay diferentes respuestas. Para mí, a estas alturas, seguramente dentro de 5 años cambiaré. Espero, porque significará que tengo una comprensión más profunda del Reiki, pero para mí, después de, pues yo creo que unos 500 cursos realizados y más de 10.000 sesiones de terapia de Reiki realizadas, para mí el Reiki es la conexión con lo divino. Y el problema en esta explicación, que para mí es la más profunda que puedo dar en estos momentos, es que está la palabra divino. Y la palabra divino es una de esas palabras que no tiene unos límites claros y que también significa cosas distintas para diferentes personas. Sin embargo, mi experiencia es que cuando hay esa conexión con lo divino, ese momento siempre cura y transforma, siempre. Y es para mí como el Reiki cura y transforma en terapia, en autotratamiento, en prácticas conjuntas o individuales. Es cuando la persona, en cierto modo, se abre y se da cuenta, de forma más o menos consciente, que pertenece a algo mucho más grande. No es una energía que fluye canalizada de una forma determinada, porque no fluye de una forma determinada, está. Eres consciente de que está en todas partes. Cuando haces sesiones de Reiki, a veces en habitaciones donde hay más personas, como en hospitales, cuando entras en lo que llamo un estado de Reiki profundo, que es como un estado meditativo, no solo se beneficia a la persona a la que estás haciendo Reiki, te das cuenta que las otras personas que hay en la habitación, que a veces hay una cortina y no están para ti, también se relajan, van silenciando y muchas veces se duermen todas las personas que están en la habitación. Por eso siempre digo, no es algo que fluye, entra por un chakra y sale por las manos. No, va mucho más allá. Para mí es la conexión de las personas con lo divino. Y lo divino es algo que siempre está, pero que no siempre estamos conectados a ello. Pero cuando lo estamos, entonces para mí es cuando se produce lo que yo entiendo como el milagro. Las cosas, de nuevo, se ordenan. Lo que para muchos es la curación, para otros una transformación. Por tanto, yo te invito, sobre todo si eres practicante de Reiki, a indagar para ti lo que es el Reiki. No quedarte con una respuesta, aunque sea satisfactoria por un tiempo, decir, mira, funciona así, porque muchas veces, y por eso quise hacer este vídeo, nos quedamos aferrados a una descripción y cuando una quizás mayor viene, la atacamos. Porque en muchas ocasiones he escuchado decir, no, entra por este chakra, ¿no? Y es como, no entra por este chakra, está en ti, está en todo. Lo único que tienes que hacer es conectar con ello. En algunas escuelas japonesas, sobre todo las que tienen más relación con el shintoísmo, la religión tradicional japonesa, es un tema de pureza.
Cuanto más pura está tu energía, cuanto más te cuidas, menos contaminas tu cuerpo, más descansas, más meditas, más practicas, más percibes el Reiki, porque el Reiki para ellos es sencillamente el estado de pureza absoluta. Y en el estado de pureza absoluta no hay desequilibrio. Las cosas están en su sitio. Sin embargo, nosotros vivimos en un estado quizás más humano, más normal, por así decirlo, y no estamos en ese estado de pureza. Nuestra energía está muchas veces contaminada. Por eso para ellos la práctica del Reiki es una práctica de purificación, Hatsurei-ho lo llaman, para que la energía Reiki sintonice con nosotros y así la podamos compartir con los demás. Pero yo te invito sobre todo a indagar en tu propia práctica y tu propia experiencia qué es para ti el Reiki y, en mi opinión, cada cierto tiempo profundizar y reflexionar un poco más. Pero la mejor manera, sin duda, de conocer y comprender el Reiki es con mucha práctica. Y recuerda, cuando te preguntan, siempre contesta desde el corazón y siempre intenta ver más allá de la pregunta. Porque muchas veces, como digo, las personas no quieren saber qué es el Reiki. Quieren saber si el Reiki les puede ayudar. Entonces, muchas veces la respuesta de qué es el Reiki no es una respuesta elaborada, sino es un ¿quieres que probemos? Encantado, encantada de hacerte una sesión un día y así lo descubres tú mismo. Esta muchas veces es la mejor respuesta. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Este es mi canal, kisetsu.es, es la página web donde me puedes encontrar y donde puedes aprender Reiki y meditación conmigo. Y pues si quieres nos seguimos viendo aquí. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en el otro lado. Espero que algún día también estemos quizás en persona. Me gusta también mucho los contactos en persona. Muchas gracias, feliz día, feliz tarde o feliz noche.